Hablemos de la lucha contra el dolor, que parece un invento de mis peores momentos de escritor, que son los únicos momentos que han pasado a la historia, porque todo el mundo cree que se trata de eso. Pero no, la lucha contra el dolor en la medicina. ¿Qué otra cosa es la medicina sino una lucha contra el dolor? Así que vamos a hacer un catálogo o una recorrida a través de las épocas y de las culturas para ver qué es lo que hizo el hombre para que le doliera menos. Pero para que le doliera menos qué, y bueno, cualquier cosa, para que no le duela. Hay que decir que esta lucha tuvo lugar siempre en una vida marcada por el dolor, porque recuérdese que en la historia bíblica el castigo divino contra Eva fue la condena a sufrir terribles dolores en el parto, pero la vida toda está llena de dolores. Se me dirá que esa es una concepción poética del asunto, que un dolor de muelas es algo bien distinto de un padecimiento del alma. No estoy seguro. Cada sociedad ha utilizado ciertos artificios para suprimir el dolor. Ahí nos instalamos en el siglo I después de Cristo, y usted sabe que cada vez que había un parto, se aconsejaba distraer a la parturienta, y entonces se armaban algunas escenas. Nuestro amigo Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el local donde había de ocurrir el parto, para que la liebre corriera y diera saltos alrededor de la mujer. Y Plinio también hablaba de esta técnica, que consistía básicamente en entretener a la víctima del posible dolor, como si el dolor fuese una cuestión de concentración o de distracción, como si no pensar en el dolor terminara con el dolor. Bueno, entonces, incluso en España ponían una liebre viva entre los senos de la parturienta, llamaban a cantores y músicos, y hasta se representaban pequeñas escenas cómicas para ayudar a pasar el trance, ¿no? No se hacía ninguna aplicación física, era una manera casi psicológica de tratar el dolor, tratar de distraer la psique hacia otros focos de atención. Lo que no sé qué hacía la liebre entre los senos de la parturienta. Sí, estaba contenta. Pero bueno, no sé qué clase de distracción será. Para la liebre puede ser, pero a la liebre no le dolía. Más tarde, mucho más tarde, San Alberto Magno pensó para aquellos dolores, aquellos que están allá no, los dolores de parto, una receta bastante pintoresca. Se debían tomar partes iguales de caracoles rojos y de romero, luego desmenuzarlos, después había que dejarlos en una caja de plomo cerrada, rodeada de estiércol de caballo, y durante el parto se disponía toda esa pasta en el cuerpo de la mujer. Nótese que en aquella época el 30% de las mujeres fallecían de fiebres o infecciones al dar a luz, cosa que de ningún modo cifra que de ningún modo era disminuida por la aplicación de esta bosta en el cuerpo. Se usaban también durante las operaciones brazaletes mágicos, anillos, piedras, collares, todo tipo de amuletos contra el dolor. Y tan generalizado estaba este uso que en el año 1600 el Concilio de Burdeos prohibió aquellas prácticas por considerarlas supersticiosas. Hablemos de las sustancias usadas. Ya los sumerios, los chinos, los hindúes, los egipcios conocían las virtudes de la mandrágora, del opio, del belenio, que se utilizaron inclusive en Europa para adormecer al paciente antes de una operación. Shakespeare mismo se refirió a estos remedios en Otelo, y dice, Yago dice, ni amapola y mandrágora, ni todas las pociones adormecedoras del mundo te procurarán nunca el dulce sueño. Pero era otro dolor el que quería calmarse. Se recurría también al hipnotismo. No, pero esto mucho más adelante, no hablemos del hipnotismo. De las sangrías para producir agotamiento
y poner así al paciente en condiciones de que no existiera el dolor que se le iba a causar. Las sangrías se hacían con sanguijuelas muchas veces. Creían que si te sacaban sangre, se producía, como dice aquí, una especie de sopor, y uno era insensible a los dolores. Pero tanto este remedio como otros muchos no producían mucha insensibilidad que digamos, y no servían tampoco para suprimir estos movimientos involuntarios de los músculos que el dolor provoca y que a veces son muy molestos para el médico que está realizando la operación. Porque lo principal para este médico es que el paciente se quede quieto. Y yo le quiero extirpar a usted el apéndice, Rolón, ¿sí? Y usted se sigue moviendo de esa manera, le voy a extirpar cualquier cosa menos el apéndice, mi querido amigo. Me quedo quieto entonces. Bueno, quien utilizó en proporciones enormes los específicos provenientes de la amapola para evitar dolores fue nuestra amiga Josefina, la primera esposa de Napoleón. Parece que Josefina es seguro, lo hemos dicho aquí varias veces, que Josefina tenía la dentadura podrida y fue perdiendo irremediablemente sus dientes. Aquí un mal literato diría uno por uno. Uno por uno sí tenía suerte, bien podían habérsele caído 2 o 3 juntos. Bueno, entonces, para que la gente no se diera cuenta, empezó a usar pañuelos, abanicos, se hizo una persona más circunspecta, se rió menos, pero como también le dolían mucho los dientes, tomaba opio. Y tomaba tanto opio que se apolillaba en el teatro, en las ceremonias, y había que sacudirla. Me refiero a Josefina. El alcohol también ayudaba a evitar padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus intervenciones. Ahí estaba un inglés, Astley Paston Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran borrachos a la mesa de operaciones. Y en tal estado intervino nada menos que el rey Jorge IV de Inglaterra, que padecía un ateroma en el marote. Y parece que el rey estaba tan curda que entró a la sala riendo a carcajadas, y cuando vio los instrumentos del médico, el bisturí, las pinzas y todo eso, lo condenó a él y a todos los ayudantes a muerte. Entró el rey Curdela y dijo, y si esto para la operación, así te condeno a muerte, dijo. Acto seguido se desmayó. Más tarde, después de la operación que fue muy exitosa, le dieron al médico, a Cooper, el título de varón. Por supuesto que le perdonaron, ¿no?, la sentencia a muerte, porque ¿de qué sirve un varón si está muerto? Hay que decir que tanto en las guerras como en el mar, el recurso de unos buenos tragos era la rutina cuando alguien debía someterse a una operación así nomás, en el campo de batalla o en alta mar. A principios del siglo XIX había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus clientes. Pacientes. Empezó a trabajar con anestésicos producidos en laboratorio. Y existía ya el óxido nitroso, que era un gas que ya había sido estudiado por Humphrey Davy en el año 1800. Se conocían ya ciertas propiedades turbadoras de la serenidad. Se lo llamaba gas hilarante, porque inducía una curiosa alteración, la gente se reía hasta el agotamiento. Y por esa razón se lo usaba mucho en las kermés, en las fiestas, en las ferias. Siempre había algunas barracas donde el público, por divertirse nomás, inhalaba aquel gas, o si no, se divertía mirando lo que le pasaba a quienes lo inhalaban, que hacían toda clase de tonterías y se reían hasta caer redondos. Y un día, mientras el dentista Wells paseaba por una de esas ferias, se armó una pelea entre dos hombres que habían probado, que habían inhalado el gas hilarante. Y uno de ellos le pegó al otro un golpe en la cabeza tremendo,
Y el perjudicado continuó riéndose a carcajadas, ni se mosqueó. O sea que no mostraban sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico de este gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo hizo sobre su persona y se sacó una muela. No se aclara si realmente le dolía la muela o si se la sacó en aras de la medicina nomás. Pero se sacó una muela y nada, no le dolió. Se presentó entonces en la facultad de Harvard para explicar el hallazgo. Pero allí los dentistas eran tenidos como prácticos indignos de alternar con los médicos y les sabotearon la prueba. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, le aplicó el óxido nitroso y por mala fe, algunos dicen que por mala suerte, el estudiante empezó a dar unos gritos que espantaron a todos los catedráticos. Yo creo que tenía ganas de jorobar el estudiante. Sí. Y Wells fue expulsado. Pero se interesó tanto por el producto, el dentista, que terminó consolándose de sus desventuras tomando este gas, este óxido nitroso, todo el tiempo. Y andaba por las calles de Nueva York hecho un zombie, entre mamao y dormido. Y en el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido a unas prostitutas que agredían a un mendigo que él quiso defender, bueno, un episodio así. Y se lo llevaron en cana. Y entre rejas, desesperado, escribió 2 cartas trágicas. Una para pedirle perdón a su mujer, de la que no hemos hablado hasta ahora, y de la que no hablaremos más tarde, porque nada dicen de esta pobre mujer, la principal víctima de aquel óxido nitroso. Te lo imaginas al tipo todo el día riéndose de nada. Hizo que no había televisión todavía. Si no, hubiera triunfado. Bueno, escribió 2 cartas trágicas. Una para pedir perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer. Y otra dirigida al país para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. A continuación, inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin padecer. Tenía 33 años. En aquel momento, después de la tragedia de Wells, apareció en escena James Young Simpson, profesor de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Simpson era un estudiante genial que, pese a privaciones de todo tipo, había obtenido su grado de cirujano a los 19 años y su título de doctor en medicina antes de cumplir 21. Según cuentan, parece que le impresionaba mucho el sufrimiento ajeno y estuvo a punto de abandonar la carrera cuando lo llevaron a presenciar las escenas del anfiteatro operatorio, con los gritos y los padecimientos de los pacientes. Durante mucho tiempo estuvo haciendo experimentos sobre sí mismo, con varias sustancias, en busca de algo que pudiera producir un estado de insensibilidad suficientemente largo, inofensivo y completo. Y en muchas ocasiones se arriesgó de tal manera que no se murió de casualidad. Hasta que en noviembre de 1847 descubrió el cloroformo. El cloroformo. El cloroformo como agente anestésico. El célebre químico francés Dumas había estado trabajando en la síntesis del cloroformo y cuando se enteró de los experimentos de Simpson le mandó un frasco y Simpson lo probó de manera curiosa. Parece que invitó a cenar a 2 colegas y después del banquete decidieron hacer un ensayo ahí mismo, ¿no? Llenaron de cloroformo sus vasos y empezaron a inhalar los vapores. Claro, entre que lo que habían comido y todo. Y lo que siguió fue una escena digna de ser vista, ¿no? Empezaron a hablar pavadas, le zumbaban los oídos, dejaron de coordinar los miembros y pronto se desplomaron. Y estaba la señora Simpson, desesperada, que por ahí entró y encontró a las tres eminencias en el suelo y sin conocimiento. Pero parece que por suerte habían inhalado poco cloroformo, porque en caso contrario hubiera sido una tragedia más que un descubrimiento.
Ya recuperado, Simpson quedó encantado con los resultados y comenzó a utilizar el cloroformo con sus pacientes. Ninguno sufrió dolor y los cirujanos pudieron desde ese momento llevar a cabo operaciones con cuidado y tranquilidad, y la humanidad fue feliz para siempre. Bueno, no. No, pero le dolió menos. Le siguió doliendo a la humanidad, pero menos. Es interesante. Hay algunas de las cosas que tomaban en el siglo pasado, como el opio, eran realmente peligrosas, ¿no? ¿Sabe quién tomaba mucho opio justamente a causa de sus dolores? José de San Martín. Y sus enemigos aprovechaban esta costumbre para sindicarlo como opiómano, etcétera, ¿no? Pero ciertamente él tenía unos padecimientos en el estómago, unas úlceras, creo, o algo por el estilo, que no cesaban, y tomaba opio. Pues fácil sería para un poeta aprendiz decir, bueno, ojalá que alguien invente el cloroformo para los dolores del alma, etcétera, etcétera. A lo mejor ya existe eso, y yo creo que los dolores del alma hay que aguantárselos más que evitarlos. Yo no estoy seguro de esto. No sé, mire, ¿usted qué quiere? Si a usted le ocurre una desgracia, ¿qué quiere? ¿Que no le duela? Pues la única forma de que a uno no le duela, digo, que no le duela, estamos hablando del dolor espiritual, es que a uno no le importe. No te duele lo que no te importa. Y hay cosas que yo no quiero que no me importen. Entonces, no tengo más remedio de dejar que me duela. ¿Qué dejar que me duela? Y ahí me tiene, dejo que me duela nomás. Pero lo que hago es no quedarme sentado mirándome doler, sino que con el cuchillo clavado, con el cuchillo oxidado instalado en medio del pecho, yo voy a todas las farras. No me pierdo una farra. Tengo un cuchillo oxidado clavado acá en el pecho, se llama dolor, y no quiero que no me duela. Yo lo dejo que me duela, tiene su origen, su causa, un fenómeno. Pero no me pierdo una. Y voy, hago lo que se espera de mí en todas las milongas, en todas las fiestas, sigo viviendo, pero con el cuchillo en el pecho. Y aún en el momento de mayor jolgorio, una voz pequeña me dice, te duele, un día te morirás, y todos los que tú amas también morirán, y la vida es una tragedia. Sí, digo yo, y brindo con los amigos de mi juventud. Y cuento, acto continuo, el cuento del paisano que fue a comprar supositorios, y me río muchísimo, y mis amigos se ríen muchísimo, pero en una nota nos miramos, en una nota de la carcajada o en una nota de la canción festiva, nos miramos, y es apenas un destello en la pupila con el que nos decimos, sí, claro que me está doliendo, hermano querido, claro que me está doliendo, pero qué gracioso, el tipo creía que había que comérselos. Bien, ¿a quién le hemos de dedicar este catálogo? Bueno, al paisano que fue a comprar supositorios. Y que le preguntaba al médico cómo tenía que usar. Después, bueno, al dentista Wells. Al dentista Wells. ¿Y a quién más? Al químico Dumas, que le mandó un frasco que ya tenía destilado al dentista. ¿Y a quién más? Y a todos los que han luchado contra el dolor. Y a los que se han aguantado el dolor, sintiéndolo. Y como siempre lo hacemos, a los que han convertido su dolor en piezas maravillosas de arte y de amor. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta pequeñísima, esta mísera conferencia acerca del dolor? Bueno, es un título que bien
puede haber salido del sillón de un dentista. También se lo vamos a dedicar a todos nuestros amigos dentistas, al doctor Barragán, ¿Cómo no? al doctor Reina. Doctor Benedetto, amigo mío. No, al doctor Benedetto no. Sí, porque es un dentista que no me hace doler. Y será porque no le hace nada. Ah, ¿Será por eso? Yo iba a ¿Me un dentista engaña? y me hacía doler hasta que se me pudrieron todos los dientes. Sí. De forma irremediable. ¿Y ahí? Y no me hacía doler porque no me hacía nada. Me hacía abrir la boca, miraba, me echaba un poco de DDT, de Ray, no sé qué, echan ahí. ¿Cómo les va a echar eso? Me daba una palmada en el estómago y yo me iba. Bueno, este título parece salido del sillón de un dentista, es Ay de mí. Y sirve para designar a una hermosísima canción criolla de Sebastián Piana y Homero Mansi. Canta Ay de mí Ignacio Corsini, dedicado a todos los que sienten dolor.